que es la técnica de modelos lineales generales o generalizados, GLM, que son básicamente para hacer pruebas de interacción entre variables o entre factores. ¿Alguien sabe cuál sería la utilidad de esta técnica con respecto a la técnica tradicional de regresión? No, doctor. Nadie lo sabe. Nosotros cuando estamos haciendo un modelo de causalidad y aplicamos la regresión, nosotros lo que tenemos que hacer es darle al modelo todas las variables sobre las cuales queremos que se haga el análisis. El modelo de regresión no va a inventar, no va a probar variables que nosotros no le proveamos desde un principio. En el caso de, por ejemplo, en el caso de usted, Cintia, ¿cuántas variables independientes tiene? 5. 5, muy bien, 5. Lo único que va a poder hacer el modelo de regresión es probar esos 5 tiros. Tiene 5 tiros y los va a probar. Y con un poco de suerte logra sacar un modelo, ¿verdad? Logra pegar en el blanco. ¿Qué significa esto? Este comentario que estoy haciendo, bueno, imagínense que la variable de Cintia es burnout, ¿verdad, Cintia? Sí, doctor. La variable dependiente, ¿verdad? Sí, la dependiente. Imagínense que el tema del burnout no solamente depende de los efectos principales de estas 5 variables que usted me está diciendo, independientes, sino que además depende de los efectos de interacción, los efectos de moderación que haya, por ejemplo, de la variable X1 con respecto a la X2, o de la variable X3 con respecto a la X4, o cualquier otro ejemplo, ¿verdad? Esa posibilidad, cuando usamos la técnica de regresión, no la puede proponer como una posibilidad a la entrada del modelo. No va a estar probando todas las combinaciones, ¿verdad? Que hay entre las combinaciones de interacción o de moderación que hay entre las variables. Eso no ocurre con la regresión. Porque lo único que hace la regresión es lo que le da el investigador. El investigador nada más le está proveyendo las 5 variables y en esas 5 columnas van básicamente los efectos principales de las 5 variables. No hay nada más que se vaya a poner a prueba, ¿verdad? En la regresión. Si yo tengo 5 variables, ¿cuántos efectos de interacción creen que pueden salir por combinación? Por combinatoria. 25, doctor, eleve al cuadrado nomás, un pensamiento. Sí, no son 25. Permutaciones serían 120 permutaciones, combinaciones es una cantidad menor. No tengo aquí una calculadora de combinaciones ni de permutaciones, pero de permutaciones sí sé que son 120. ¿Alguien tiene una calculadora científica? Déjenme ver. Aquí, no, yo no tengo la fórmula para sacar combinaciones, pero sería un valor que seguramente va a andar arriba de los 20 o de los 30 combinaciones, porque tengo que hacer combinaciones de 2, combinaciones de 3, combinaciones de 4 y hasta combinaciones de 5, ¿verdad? Habría una combinación en la cual tendría las 5 variables interactuando al mismo tiempo, ¿verdad? Y no estoy hablando de los efectos principales, sino de los efectos de interacción. Entonces, lo que quiero decirles es que la cantidad de combinaciones que pueda haber, pues es muy grande y no sería muy eficiente que yo al modelo de regresión le metiera todas esas columnas adicionales. Y cuando me refiero a columnas adicionales, me refiero además de las 5 columnas que tenemos de los efectos principales, de las variables que dice Cintia, ¿verdad? De su ejemplo.
Entonces, para poder eficientemente nosotros revisar cuáles son los efectos de interacción que son relevantes, hay un método que es exactamente el que estamos aquí viendo, que es el que tiene que ver con los efectos univariados o los efectos de interacción, ¿verdad? Estos efectos de interacción me permiten, por ejemplo, yo meto 5 variables o 3 variables o n variables independientes, y lo que hace el modelo es que permite determinar por sí solo, automáticamente, de todas esas variables, cuáles son los efectos de interacción que pudieran ser relevantes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sabiendo cuáles son esos efectos de interacción relevantes, yo ya pase ahora sí a la técnica 8, a la técnica de regresión, y ahora sí, de manera especial, de manera específica, y de manera ya completamente preprocesada, yo ya le diga al modelo de regresión cuáles efectos de interacción quiero incluir en la regresión. No sé si esta explicación que estoy dando hasta aquí vayamos bien. Me queda claro, doctor. ¿Los demás? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. En este ejemplo, es un ejemplo teórico. Yo quiero medir el volumen que es que hay de una masa de un pan, ¿verdad? El volumen de un pan o de un pastel. Y entonces tengo 3 variables. La variable es fat, que es grasa, harina y levadura. Pero luego aparece otra fila más, otra fuente de variabilidad más, que es la interacción de la harina, perdón, de la grasa con la levadura. ¿Sí lo ven aquí? Es el efecto de interacción de las 2 variables. Y la forma en la cual los efectos de interacción se dan, hay de 2 maneras. Hay de muchas, pero los principales son o efectos de interacción aditivos o multiplicativos. Yo el que en la práctica veo mucho más usual y común es el efecto de interacción multiplicativo, que es el que aparece aquí. Es la interacción multiplicando el valor de la variable grasa con respecto a la levadura, ¿verdad? No sé si se dan cuenta ustedes en los resultados de la prueba que sale del modelo GLM, nos damos cuenta que inclusive la levadura como efecto principal no tiene la significancia mínima del umbral, o sea, no llega al 95% de confianza, pero la interacción de las dos, de grasa y de levadura, sí llega al nivel de significancia y lo supera al requerido. Y con esto lo que estaríamos nosotros haciendo es un ejemplo en el cual de todas nuestras variables poder determinar cuáles de ellas pudieran, aparte de los efectos principales, ser útil incluir en el modelo causal, en el modelo de regresión, efectos de interacción, efectos de moderación. ¿Alguna duda hasta aquí? Sabiendo cuáles son esas interacciones, yo ya paso a la técnica 8, y en la técnica 8 yo ya incluiría, aparte de las 5 columnas en el ejemplo hipotético de Cintia, añadiría otra columna sexta o séptima o las que hagan falta, en donde yo ya incluiría los efectos de interacción que haya obtenido en forma significativa de esta técnica número 7, que es la técnica de modelos generales lineales. ¿Dudas? Doctor, entendiendo lo que me está comentando, nos está comentando, o sea, se multiplicaría FAT contra Surface Can. En este caso, sí, levadura. En este caso, voy a agarrar otra vez el ejemplo de Cintia. Tenemos la variable cultura organizacional. Deme otra variable, Cintia, de sus variables. Clima organizacional. ¿Clima y cultura? Sí, clima y cultura ambas. Se parecen, pero bueno, vamos a usar el ejemplo. ¿No tendrá otra para hacerlo más sencillo? Engagement. Engagement, bueno. Entonces, imagínense que
de este ejercicio decidimos que la interacción que entre cultura organizacional y engagement, el efecto combinado de las dos en forma de interacción o moderación, afecta e impacta el burnout. Esa sería una sexta columna en la cual estaríamos multiplicando los scores que tengamos de la variable cultura organizacional, multiplicamos esa columna por la otra columna, que es la que tiene que ver con engagement, ¿verdad? Y entonces ahí generamos una sexta columna, que es la columna de interacción, ¿verdad? ¿Queda claro, Irving? Muy interesante, doctor, y sí me gustó lo que está platicando. Está interesante porque es como crear una nueva variable, no sé si se la llamaría latente o cómo se le llama la variable, pero sí está interesante el concepto. Está bien. Sí, de hecho es una variable, ¿cómo se dice? Es una variable moderadora porque es el que tiene el efecto moderador de los efectos principales de las otras dos variables, ¿verdad? Doctor, ¿y ahí solo aplicaría con moderadoras y no mediadoras? Es lo mismo, mediadora y moderadora es No lo era mismo. lo mismo, ok. ¿Le habían explicado algo diferente o qué? No, tenía esa duda de si eran iguales o diferentes, no. Sí, de hecho, a mí no me gustan las dos palabras. Yo normalmente hablo más de interacción, ¿verdad? Porque moderadora o mediadora, pues así como que se oye medio chafo, ¿verdad? No sé si ustedes lo aprecian. Estamos hablando de una interacción, ¿verdad? Pues mediar, no sé, me parece que está fuera de contexto, está en un contexto diferente el decir que algo está mediando por otra cosa, ¿verdad? No, me parece un poquito fuera de contexto. Pero bueno, al final, sean interacciones o sean moderaciones o sean mediaciones, cualquiera de las tres es lo mismo, ¿verdad? Ok. Muy bien.